bienvenidos. Mi nombre es Javier Perdices, yo soy Account Manager de AWS dentro de lo que sería la vertical de sanidad, de Healthcare. Nos dedicamos a dar servicio a todas aquellas entidades relacionadas con la salud y la sanidad, y lo que os vamos a contar hoy es cómo podemos ayudar en la consulta de los profesionales médicos con IA generativa, y para ello pues es para mí un honor presentaros aquí a Carlos Gallego, que es el director de transformación digital de la Fundación TIC Salut Social, del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que nos va a explicar, primero haremos una breve introducción a casos de uso, y luego él nos va a explicar cómo están ya trabajando y jugando con la IA generativa, pues en un caso muy concreto. Carlos, no sé si... ¿Sí? ¿Empezamos? Genial. Muy bien. Bueno, pues lo primero de todo, ¿qué nos encontramos en el día a día en el trabajo con nuestros clientes? Pues lo primero que vemos es que dentro del mundo de la sanidad hay una gran cantidad de datos, son ingentes, muchas veces son datos no estructurados, vienen de múltiples fuentes, residen en múltiples hilos, es muy difícil trabajar con ellos de manera agregada. Nos encontramos también con que los profesionales sanitarios, o gran parte de ellos, sufre burnout. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de trabajo, tienen muchos procesos que todavía son manuales y administrativos, que no les aportan valor, pero que tienen que estar realizando de manera continua. Además, hay una demanda de cuidados médicos que aumenta de manera continua también, el coste, por lo tanto, de la sanidad siempre se dispara y tenemos que intentar controlarlo, y cada vez más nos encontramos en una situación de escasez de profesionales. Otra cosa que vemos, y sobre todo cuando comparamos países, es que todavía existen muchas desigualdades, ¿no?, en lo que tiene que ver con el acceso a la salud y a la atención médica. ¿Dónde nos puede ayudar la inteligencia artificial? Bueno, pues basándonos en este estudio que saca la Sociedad Americana de Médicos, que es una sociedad muy reconocida, ellos hablan de 5 campos en los cuales vamos a poder aplicar la IA generativa en el futuro. El primero de ellos sería en casos relacionados con la identificación, no solo identificación de personas, sino también de patrones, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la traducción, y cuando decimos traducción estamos hablando también de poder pasar de unos estándares de codificación a otros, en todo lo que tiene que ver con resúmenes de información, ya sabéis que aquí sobre todo la IA generativa tiene mucha potencia y puede hacer muchas cosas, en todo lo que tiene que ver con predicción, es decir, con qué probabilidad puede ocurrir un suceso que sea de interés para la práctica clínica, y en todo lo que tiene que ver con la recomendación. De hecho, hay una cosa que me gustaría resaltaros, y es que en el informe ellos hablan, si leéis el título, hablan de inteligencia aumentada, no de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque directamente el enfoque es que todas estas nuevas tecnologías van a ser un acompañamiento para el médico, van a potenciar las capacidades del médico, pero el médico va a seguir teniendo el control y tomando las decisiones. Y nos parece que es la forma correcta de verlo. Vale, os voy a contar algunos casos de uso, donde a día de hoy ya estamos aplicando IA y especialmente IA generativa, y luego Carlos profundizará en uno de estos casos. El primero que os quería contar era lo que tiene que ver con reducción de asentismo y lista de espera. Como sabéis, uno de los grandes problemas de la sanidad es que tardamos mucho en acceder a los profesionales, y a la vez, paradójicamente, se da la situación de que hay gente que tiene cita y no se presenta. ¿Cómo podemos trabajar contra esto? ¿Cómo podemos abordarlo? Bueno, pues con un chatbot basado en IA generativa lo que podemos hacer son llamadas automáticas de manera proactiva a las personas que tienen una cita y preguntarlas simplemente si van a venir, hacerles un recordatorio de la cita y luego de preguntarlas si van a venir o no. En el caso de que nos digan que no, lo que hacemos es cancelamos automáticamente la cita, y con ello lo que conseguimos es liberar huecos en la agenda y identificar ese potencial absentismo. Estamos consiguiendo resultados espectaculares porque con muy poquita inversión conseguimos, en escenarios de primaria tenemos hasta un 10% generalmente de absentismo, estamos consiguiendo recuperar hasta el 50%, y en otros escenarios, pues bueno, normalmente entre un 30 y un 50% lo conseguimos con este tipo de herramientas. Otro caso sería la gestión y redirección de la demanda. Otro problema que tienen los profesionales sanitarios es que se encuentran en consulta con personas a las cuales, por la problemática que presentan, o no las pueden atender o no son el mejor recurso asistencial disponible. Igual, personal administrativo, personal de enfermería o personal de fisioterapia serían capaces de atenderles mucho mejor. Aquí lo que estamos incidiendo es, con un chatbot basado en IA generativa, en el momento de pedir la cita, preguntarle al paciente cuál es el motivo y que la IA sea capaz de redirigirle hacia el recurso asistencial más adecuado, optimizando otra vez los recursos disponibles. Otro caso que es muy interesante sería todo lo que tiene que ver con resumen de historia clínica. La historia clínica es la herramienta que utilizan los profesionales médicos
para trabajar con los pacientes y básicamente es todo el historial que tienen recopilada de esa persona. A veces ese historial está en distintas fuentes o en distintas bases de datos, está disperso, está en información, en documentos no estructurados, en texto libre, y es muy difícil para el profesional poder hacer un resumen, un contexto, justo cuando entra el paciente por la puerta. Aquí la idea es que la IA generativa sea capaz de, cogiendo esas distintas fuentes, hacer ese resumen y de una manera muy sencilla presentársela al profesional para que tenga el contexto adecuado antes de ponerse a trabajar. Otro caso de uso sería que el profesional tenga la capacidad de consultar guías clínicas. En este no voy a profundizar porque es justamente el que nos va a contar Carlos y nos va a contar un poquito tanto la problemática como su experiencia utilizando IA generativa para poder solventar este problema. Una de las grandes demandas de los profesionales médicos es poder dedicar tiempo al paciente. Sabéis que, por ejemplo, en escenarios como primaria hay muy poquito tiempo de atención, normalmente entre 7 y 10 minutos, lo cual es muy poco tiempo, y el profesional lo que no quiere estar es tecleando en un ordenador, es decir, metiendo esos datos de historia clínica que luego van a tener que ser utilizados. Lo que le gustaría verdaderamente es poder dedicarse 100% al paciente y poder tener una conversación con él. Entonces, con este tipo de tecnologías, a día de hoy, lo que ya estamos probando es escuchar la conversación médico-paciente, poder hacer una transcripción de lo que sería esa conversación, es decir, la pasamos de voz a texto y una vez que tenemos el texto le decimos a una IA generativa que nos haga un resumen y que nos lo ponga en un formato que sea compatible con la historia clínica o que sea compatible con un informe que le queremos entregar al paciente. Esto es relativamente sencillo de hacer, la IA generativa lo hace muy bien y bueno, generamos una ayuda porque luego ese resumen puede ser leído por el profesional médico, cambia lo que sea necesario, lo que esté de acuerdo lo deja y lo puede incluir en la historia clínica, quitándole la necesidad de teclearlo, ¿vale? ¿Qué más cosas estamos haciendo? Pues el siguiente paso. Recordar que cuando hacemos la historia clínica, la mayor parte de las veces se trata de texto libre, es decir, es texto no estructurado. ¿Cuál es el siguiente paso? Poder convertir toda esa información estructurada en información estructurada. Y eso es algo que también la IA generativa nos puede ayudar. Existen numerosos estándares de codificación, que si os suena un poco este mundillo, pues pueden ser CIE 10, CIE 11, SNOMED, Nanda, NIC, etcétera, que al final lo que buscan es estructurar la información para luego poder trabajar de una manera ordenada con ella. Como en el origen no la tenemos estructurada, estos sistemas lo que nos van a permitir son hacerlo a través de la IA generativa. Y luego, por último, otra cosa en la que estamos trabajando, ya un poquito más amplio nivel, o ya un poquito más fuera de la consulta, cuando tenemos a los gestores que tienen que trabajar con información clínica y ya tenemos un data lake, tenemos algún cuadro de mando, etcétera, lo que podemos hacer es poner una capa por encima que a través de inteligencia artificial generativa nos permita preguntarle en lenguaje natural aquellos datos que queremos extraer o bien del data lake o bien de las distintas fuentes de información. De tal manera que le podemos preguntar por un dato concreto, porque nos cree una gráfica específica, etcétera, y vamos a ser capaces de ir mucho más rápido en el procesamiento de toda esta información. ¿Cómo somos capaces de hacer esto? Bueno, pues básicamente el servicio estrella, que seguro que muchos conocéis ya, es Amazon Bedrock. Es para nosotros la forma más sencilla de crear y escalar aplicaciones de IA generativa, y las principales características en las que nos basamos para empezar a trabajar estos casos de usos que os he contado. Lo primero, gran cantidad de modelos fundacionales disponibles vía API. Tenemos los modelos de i21 Labs, Meta, Anthropic, Stability, Mistral, Cohere, Amazon, de tal manera que podemos seleccionar el modelo que mejor se adapta a nuestro caso de uso en cada una de las veces. Perdona. Podemos también trabajar con todo lo que es la personalización de los modelos, con las técnicas de fine-tuning, el entrenamiento precontinuado, etcétera. Podemos usar técnicas de RAG, podemos usar técnicas de agentes para lo que es la ejecución de tareas con múltiples pasos y al final siempre en un entorno de seguridad y privacidad, ¿no? Que es básicamente lo que buscamos, tener entornos profesionales en los cuales poder aplicar estos conceptos de IA generativa. Vale, hasta aquí la pequeña introducción que os quería hacer, comentándoos los casos de uso en los que trabajamos habitualmente, y ahora sí que me gustaría ceder la palabra a Carlos, pues para que nos cuente un poquito la experiencia que están teniendo en Generalitat de Cataluña
sobre todo en uno de los casos muy específico, que es la consulta de guías clínicas con IA generativa. Te dejo si quieres. Perfecto. Sí, Muchas a coger el gracias. móvil. Primero, agradecer a AWS la oportunidad de compartir con todas vosotras y vosotros nuestra experiencia de cómo vamos introduciendo y entrando en este mundo nuevo que es la IA generativa en el ámbito de sanidad. Aquí me gustaría compartir con todos vosotros la experiencia que estamos llevando a cabo para incorporar una nueva tecnología totalmente disruptiva y una innovación totalmente disruptiva en un ámbito tan complejo como es el de la sanidad. Pensar que toda la sanidad es digital, nuestros profesionales toman decisiones cada día en base a información digital que o bien generan los dispositivos médicos que son 100% digital o bien en base a todos los sistemas que hemos ido montando durante muchísimos años, los últimos años, en nuestros hospitales y centros de atención primaria, y ahora tenemos la necesidad de incorporar esta nueva tecnología que sin duda alguna en los próximos años nos permitirá cambiar la manera que vemos de hacer la atención sanitaria. Antes el compañero ha explicado diferentes casos de uso en los cuales podemos abordar la inteligencia artificial generativa. Nosotros empezamos o consideramos que teníamos que empezar a probar, a mirar cómo aplicarla, a mirar cómo pueden cambiarse la manera de que nuestros médicos toman decisiones, mirar cómo ser más eficientes, mirar cómo mejorar el sistema de salud. Y esa manera de explorar, lo primero que nos encontramos es qué casos de uso podíamos abordar para tener la seguridad del que estamos cumpliendo con un marco regulatorio y legal. O sea, en el ámbito de salud, a diferencia de otros ámbitos, todo lo que hacemos tiene que estar bajo un marco legal y regulatorio. En este caso, cualquier decisión que tomen nuestros profesionales en base a un equipamiento médico, un equipamiento digital, un dispositivo digital, ha de cumplir toda la normativa. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que todo software es un dispositivo médico y, por lo tanto, cualquier proyecto que hagamos con inteligencia artificial generativa está sujeto también al marco regulatorio de dispositivo médico. Eso reduce muchísimo el alcance de qué proyectos podemos hacer. ¿Y qué nos encontramos? Con una necesidad que los profesionales hoy en día nos están pidiendo y que el marco regulatorio nos permite probar. ¿Qué necesidad es? Algo muy sencillo. Todos nuestros médicos, todos nuestros profesionales toman decisiones en base a evidencia clínica que está publicada. Esa evidencia clínica está publicada, después queda reflejada en guías clínicas. Nuestros médicos de primaria tienen de referencia todas las guías clínicas y el acceso a ellas es complicado, es difícil, es todavía en algunos o no es digital o cuando es digital simplemente hemos pasado los papeles a PDF y no está accesible cuando el profesional quiere tomar decisiones. Y decidimos, venga, probemos cómo la IA generativa puede facilitar el acceso a los profesionales a que tomen decisiones en base a evidencias que ellos mismos han documentado en sus guías clínicas. Y este fue el proyecto que empezamos a trabajar. Es lo que hemos dicho, una información clínica es muy elevada, aparecen guías clínicas que son actualizadas continuamente, requieren esa actualización de consenso clínico y evidencia que la respalda. También, por otro lado, nuestros profesionales que son 100% digitales, toman decisiones en base a equipamiento médico digital, y trabajan delante del ordenador, por lo tanto, el acceso a esas guías, a esos papeles, los tienen fuera de su entorno de trabajo. O bien tienen que levantarse a buscar los papeles que lo tienen impresos por los colegios, o bien en los PDFs que han guardado. Y eso hace que también que nuestros profesionales disponen de poco tiempo. Su estación de trabajo, su día a día en la estación de trabajo del médico de primaria, los 6 minutos que tienen para hacer la visita, lo tienen delante de su estación de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que ser capaces? De buscar una solución que en su estación de trabajo pueden hacer consultas en base a buscar las evidencias clínicas que ellos mismos han definido en sus guías clínicas. Y entonces, lo que vimos que los modelos de LLM, la IA generativa, nos permiten empezar a interrogar toda esa información de una manera mucho más fácil, ágil y también, digamos, que nos dé la seguridad al profesional que va a tomar las decisiones. Y con esto
Lo primero que vimos es que esto no va de coger una licencia de un software y venga, empezar a preguntar en base a las guías clínicas que están publicadas. No va de eso, no va de eso, sino de lo que va es de ser capaz de generar todas esas guías clínicas que tienen nuestros profesionales, los médicos de primaria, ponerlas en un entorno controlado que después permita las técnicas del LLM atacar contra ello. Y eso es el RAG, esta técnica que nos permite coger y poner ahí esas guías clínicas y que nuestros profesionales atacan contra ese RAG utilizando las técnicas del LLM. ¿Vale? ¿Con esto qué conseguimos? Pues que el médico de primaria, en una consulta clínica, en su día a día, pueda, cuando ante una duda de un paciente, ir a consultar todas las guías clínicas que tiene disponibles. Todas. Y además también lo que hemos empezado, evidentemente, para ponerlas todas, empezamos con las más relevantes en el ámbito de la primaria, que es lo que hemos hecho el foco ahora, primaria. ¿Vale? Hemos puesto 83 guías clínicas en 3 idiomas que tenemos, en catalán, castellano e inglés. Hemos utilizado la tecnología de OBS, que antes nos ha explicado perfectamente Javier, Amazon Web Bedrock, también utilizando estas bases de datos de RAG más Cloud 2.1. Pero lo que teníamos que debemos poner esta tecnología al alcance de los médicos para ver si realmente le era efectivo o es un proyecto que tenemos que explorar o no. Esto era muy importante. Nuestra estrategia en este sentido, la IA generativa, tenemos que ir explorando. Es una tecnología muy innovadora que nos cambiará la manera de prestar la atención sanitaria, pero que todavía no sabemos cómo, que todavía tenemos marco regulador y legal que tenemos que ver cómo se va aterrizando y también modelos económicos de sostenibilidad de toda esa tecnología. Por lo tanto, nuestra estrategia es lo probamos y si vemos que es viable los proyectos, que es viable, después cogemos y definimos el proyecto ya a nivel sistémico para que se despliegue en toda Cataluña. Esta prueba inicialmente lo cogimos 10, después 12 médicos que han probado intensamente durante 1 mes y medio esta tecnología, con estas soluciones, con estas guías clínicas. Primer test 1 semana, después 3 semanas de evaluación, identificación de mejoras y después otras 3 semanas de evaluación. O sea, con el equipo de AVS hemos ido haciendo varias interacciones hasta que nuestros profesionales se han encontrado a gusto con este resultado. Aquí es el flujo en el cual la solución que hemos probado y que nuestros profesionales han estado probando y la que tenemos intención de continuar en el despliegue se basa en eso, incorporar las guías clínicas utilizando el LLM. Hemos generado utilizando base de datos vectoriales o la generación de vectores para nutrir ese RAG que lo hemos guardado en una base de datos y después a través de Anthropic poder consultarlo nuestros profesionales. Y la respuesta poderla también mostrar al profesional, al médico de primaria. Los resultados iniciales han demostrado que esta tecnología aplicada en un ámbito muy concreto, como es poner toda la documentación clínica con evidencia clínica al profesional para que tome sus decisiones, da buenos resultados, da los resultados que esperábamos. Ha demostrado también que estas guías tanto son independientes en su funcionamiento del idioma, ya puede ser en catalán, castellano o también inglés. También hemos visto que es posible y es modular estas respuestas y que digamos que estos proyectos se han de definir muy bien como un proyecto TIC, ¿vale? Y también con proyectos de integración de información y con proyectos en los cuales no va solamente de consumir utilizando un prompt, una tecnología concreta, sino que tienes que crear todo un sistema, como hemos explicado anteriormente, con el RAG, con esas bases de datos, para poder preparar esa información, contextualizarla para llevarla al médico. Y además aplicar técnicas de prompt engineering para permitir que sea eficiente. O sea, no
incorporar esta tecnología en la práctica clínica, en la estación clínica de nuestros profesionales, no va tan solo de facilitar el acceso a una solución LLM, sino que tenemos que definir el proyecto como tal. También hemos visto que es posible contextualizar toda la información y guardarla en las bases de datos y por tanto extraer la información que necesitamos, y también eliminar estos disclaimers al alcanzar las preguntas y el uso de respuestas. Este tipo de proyectos nos permite cubrir y dar respuesta a los que los médicos nos están pidiendo, ser más eficientes, más rápidos, disponer de más recursos para su toma de decisiones, y por otro lado también nos está permitiendo ir probando esta tecnología de IA generativa en ámbitos en los cuales el marco regulador nos permite, porque el impacto clínico existencial que tiene es muy bajo. O sea, al final lo que hacemos es que el médico, lo mismo que tenía en papel, ahora toda la biblioteca que tenía en papel, ahora la tiene disponible en su estación de trabajo con unas preguntas muy concretas. Y eso nos permite ir desarrollando dentro de nuestra estación de trabajo de primaria este entorno de conocimiento clínico, en el cual nuestros profesionales, las guías clínicas que necesitan para consultar, las puedan tener a su disposición y que de una manera fácil y rápida puedan interrogar. En esta primera fase no hemos integrado la información clínica, ¿vale? Y lo hemos hecho expresamente así, porque cuando integramos la información clínica del paciente sobre lo que está tratando, entonces ya estamos más entrando en lo que es un equipamiento médico y en lo que viene a ser un dispositivo médico, y tenemos que ver cómo esta tecnología cubre el marco legal y regulador de sanidad. Es algo que todavía queda trabajo por hacer. Y para evitar posibles complicaciones legales y de responsabilidad, pues hemos considerado que si simplemente es el médico quien hace una pregunta y además en un futuro nos permite los sistemas de prompting eliminar cualquier dato personal que el profesional ponga en ese texto, pues nos permite cubrir el marco legal actual, ¿vale? Ya que no viaje ningún y no estamos utilizando ningún dato de paciente, ¿vale? Siempre estamos diciendo, el profesional hace interrogaciones sobre paciente de 50 años e interrogan sobre paciente de 50 años que tiene este tipo de patología, en base a las guías clínicas, ¿qué es lo siguiente que tengo que ponerle? La guía clínica te dice dónde y te dice exactamente el resultado. De las primeras iniciales empezamos a trabajarlo, como hemos dicho. Hay también un aspecto muy importante del eje del proyecto, en el cual hemos llevado a cabo de diferentes interacciones, es la incorporación de las imágenes y los diagramas. Es curioso, nos ha sorprendido gratamente cómo esta tecnología es capaz también de procesar esta información, ¿vale? Pero ahora hemos visto que también ha sido capaz de mejorar este procesado de la imagen y las guías, ¿vale? Como conclusiones final, la IA generativa es de gran utilidad por nuestro sistema. Creemos que será la herramienta que en los próximos años va a cambiar el sistema de salud. Tenemos que ver también cómo aplicarla cumpliendo el marco legal y regulativo. La calidad de respuestas para este proyecto es muy alta, y eso es gracias también a que hemos incorporado la información en los RAG. Y eso es muy importante. Abordar proyectos de este tipo nos obliga a definir el proyecto en sí, ¿vale? Y con toda la arquitectura y tecnología. Y eso nos obliga también a que es necesario preprocesar la información para guardarlo en estos RAG, ¿vale? O sea, no todo proyecto que estamos viendo de IA generativa requerirá de preparar la información de salud en entornos muy concretos para que nuestros profesionales ataquen con esos entornos muy concretos, con esas bases de datos muy concretas, que son los RAG que tenemos. Evidentemente funciona con diferentes lenguajes, la IA referencia mediante lances. Esto también los profesionales nos han dado mucho valor, el saber que cuando hacen una pregunta, pues en la guía clínica tal, en tal punto habla sobre este tema que me has preguntado. Y después también el incorporar los disclaimers, los avisos, para que nuestros profesionales tomen las decisiones, eso ya es lo que estamos incorporando ahora.
Es también altamente fácil de usar, es una tecnología que podemos poner de una manera muy fácil. Ahora estamos ya empezando a pensar cómo desplegarla de manera sistémica en todos los centros de atención primaria. Hemos empezado con una prueba de concepto y ahora estamos en poder coger y desplegarlo en el resto de Cataluña. Sí, Javier, Muy bien. ¿alguna cosa más? Sí, nada, lo único, pues darte las gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros, por contarnos este caso de uso, como vosotros estáis empezando a utilizar la IA generativa. Me parece que es fundamental tener vuestro punto de vista. Y nada, simplemente a todos agradeceros la asistencia, deciros que estamos a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta ahora después o también en la parte de sanidad, nos podéis buscar y estaremos encantados de hablar con vosotros. Mil gracias. Gracias.